amarra la canoa de un pescador a la orilla de Puerto Sánchez, al pie del Morro, en la costa del Paraná. El resultado de la labor de ese hombre de río, con los espineles entre las islas, lo comprará un acopiador que se encargará de la distribución. Los dorados, surubíes, pacúes, bogas, se ofrecerán en los pintorescos comedores del barrio o en los comercios en la entrada de la calle del pescador, renovando así una tradición sin fechas. Soberanía humedal. Reflexiones y aportes al debate sobre la historia, el ambiente, la cultura y la identidad desde una mirada regional. Soberanía humedal. Una realización de 170 escalones, con el apoyo de Gestionar Futuro 2023, Ministerio de Cultura de la Nación. Soberanía alimentaria. Territorio de nutrientes. Somos lo que comemos, se suele decir. Y en la región litoral, lo que comemos viene casi siempre envenenado por los modos de producción extractivista. Una de las alternativas que pugna por transformarse en un nuevo paradigma es la agroecología. La agroecología es una de las formas posibles que puede adoptar la soberanía alimentaria. Los movimientos campesinos y rurales conceptualizaron, en la década del 90 del siglo XX, a la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir sus políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos. Esto con base en la pequeña y mediana producción. Agroecología y soberanía alimentaria son dos prácticas que se relacionan. Vamos a conocer a algunos y algunas de sus protagonistas locales que van a narrar el porqué de sus elecciones de vida. Nicolás Indelangelo es ingeniero agrónomo y plantea un tipo de agricultura que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. Soy una suerte de enfermero de centro de salud o de médico clínico, así, pero a nivel de chacra. No, digo esto porque yo pensé que estaba trabajando y en realidad estamos acompañando a los productores que se están dando cuenta que el modelo hegemónico no va a tratar de encauzarse en algo un poco más sostenible y bueno, y en ese proceso hay que sanar el ecosistema, entonces por eso lo de enfermero de un centro de salud, digamos. Por ahí yo a veces voy a los centros de salud y veo esas situaciones y resueno con algunas situaciones que pasan ahí, digamos. Pero no, soy, digamos, trabajo de técnico con productores que están queriendo volver a hacer agricultura. Soberanía humedal. En el campo, cuando empezó todo este modelo, digamos, o cuando se profundizó con esto de la soja transgénica, ya con Felipe Solá y en los 96 que hizo boom la superficie sembrada, por ejemplo, arrancó de una manera que como que estaba todo bien y después de 30 años empiezan a aparecer muchos problemas que hace que ya no esté todo bien. Incluso, por ejemplo, mucho del éxito que tuvo esa profundización del modelo tiene que ver con que muchos de los que ejecutaban esto eran nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos. O sea, todos tenemos un tío, un primo, un abuelo, un padre, un amigo que está en el campo y que fue parte, digamos, más o menos conscientemente de este proceso. Entonces, en un comienzo estaba todo bien porque estaba bárbaro, sí, se modernizó un montón la mecanización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después empezaron a aparecer un montón de problemas de salud. Entonces ya no estaba todo tan bien con el tío, porque el tío era el que me fumigó y yo tuve un aborto y ahora tengo miedo de que mi hija, que me costó parirla porque tenía el registro de que ya había abortado un hijo, ahora estoy asustada y no quiero que mi hija salga a jugar a la placita del loteo porque ese loteo está en el medio de una chacra y mi tío sigue fumigando, más allá de que hizo negocio vendiendo una parte del campo y loteó. Entonces ya no está todo tan bien. Y bueno, y lo mismo pasa con las cuestiones más macro. No está todo tan bien en la Argentina.
es una gran pregunta cómo no explota todo con los niveles de pobreza y demás, pero no está todo tan bien como para que no nos preguntemos si no hay otros horizontes posibles. Indelangelo habla del modelo dominante de los agronegocios de matriz industrial y del gran impacto en la biodiversidad, en los suelos, en el ambiente y en la vida de las personas y de las otras especies. El modelo se basa en una producción lineal y unidireccional, queriendo emular un proceso fabril, digamos, ¿no? Como si fuese una fábrica donde yo pongo un insumo, después un proceso, obtengo un producto. Entonces, en esa lógica y en un mundo con recursos finitos, se está produciendo. Entonces, eso es insostenible, porque los recursos son finitos. Al ser finitos son cada vez más caros. Al ser cada vez más caros son cada vez más inaccesibles o solo acceden economías cada vez más grandes. Entonces la estructura agraria está mostrando una concentración que empieza a ser distópica, digamos. O sea, han desaparecido los productores. Eso genera muchísima conflictividad social en el interior profundo de las zonas rurales, básicamente con pobreza que va a parar a los grandes centros urbanos con los égidos o cinturones de pobreza. Bueno, eso a nivel social. Y a nivel ambiental, los recursos se están deteriorando, el suelo fundamentalmente. Todos estos 25, 30 o 40 años de agronegocio sumamente profundizado ha deteriorado mucho los suelos, los ha prácticamente esterilizado. Entonces la fertilidad que antes la proveía el suelo hoy depende de los fertilizantes que, vuelvo a insistir, son finitos, valen en dólares, son importados. Entonces la dependencia, digamos, macro y micro se nota. Hay un nivel de conflictividad que es importante y eso se va traduciendo en cuestiones más micro, pero que día a día hacen que el sistema sea cada vez más insostenible. Más insostenible para la sociedad como conjunto o para la humanidad como humanidad, porque para el negocio se va reinventando y va encontrando formas para que siga siendo redituable y bueno, y siga para adelante. Estás escuchando Soberanía Humedal. Bueno, esto tiene una raíz por ahí en la década de los 70, después de la Segunda Guerra. Por primera vez en el mundo empezaron a surgir organismos internacionales, la ONU, bueno, bajo el ala de la ONU, la FAO, que empiezan como a digitar las líneas de trabajo a nivel globo. Nunca había pasado eso. Y bueno, y nosotros quedamos en lo que ellos definieron como sur global, porque en esos lugares, si bien están sentados casi todos los países, no tienen el mismo voto. Digamos, no vale lo mismo el voto de Estados Unidos que el voto de, no sé, Zambia, para definir quién hace qué cosa. Bueno, y en esa definición a nosotros nos tocó esto, de ser zona de sacrificio para, con nuestros recursos, ya sea suelo, litio, energía, gas, que abastezcamos las economías que ellos vayan definiendo, digamos. No sé, por ejemplo, ahora se habla mucho de Vaca Muerta y de las posibilidades que va a tener Argentina con el gasoducto. Pero nadie dice para qué se va a usar ese gas, nadie dice que es gas de fracking, nadie dice que los pueblos que por donde pasa el fracking están muy mal. Bueno, y con el agro pasa lo mismo, ¿no? Se habla de las exportaciones, se habla de los dólares, como de la macro, pero nadie habla de qué pasa en el interior de ese territorio que se desangra por esos dólares. Digo que se desangra porque yo lo veo así, digamos. Hay gente que no, que lo ve como un negocio, y yo incluso escuché a dirigentes rurales hablar de que, bueno, que así como en algún momento desaparecieron los dinosaurios, en algún momento van a desaparecer los árboles, y ¿por qué no acostumbrarnos a ese escenario? Bueno, algunos lo ven así, digamos, y es fuerte escucharlo, y otros lo sufrimos, nos angustiamos porque en esa muerte de ese territorio también nos vemos enfermar nosotros
y vemos que el habitar este planeta es cada vez más complicado, digamos. Entonces por eso es insostenible. Vuelvo a decir, insostenible para la vida. Los debates urgentes. Testimonios en Soberanía Humedal. En medio de este modelo regido por cultivos transgénicos, agrotóxicos y el engorde intensivo de animales en jaulas y feedlots, existen experiencias agroecológicas locales que buscan un modo de producción saludable para las personas y el ambiente. Estas formas son una manera de resistir a la imposición de los grandes poderes mundiales basados en el extractivismo y la contaminación. Como producir, se puede producir cualquier cosa. No hay un límite tecnológico, es decir, esto no lo podemos hacer de manera agroecológica. La agricultura tiene más de 10.000 años en la humanidad y la revolución industrial, no sé cuánto tiene, 100. Entonces, en términos de recorrido histórico, si vos a esos 10.000 años de agricultura lo llevás a un año, creo que estamos en el 18 de diciembre nosotros, viendo la película. Y hay modelos sustentables, sobre todo en Oriente, de miles y miles y miles de años, que son más que agroecológicos. Un productor lo que tiene que hacer es entender qué es lo que le da a él lo que se llaman como los servicios de regulación, que le van a permitir producir y llevarse algo de ese ecosistema. Y básicamente los servicios están en el suelo y en la diversidad del ecosistema. Entonces, cuando el productor entiende eso, empieza a hacer prácticas que promuevan que el suelo esté brindando esos servicios. Por ejemplo, la provisión de nutrientes. Eso lo tiene que dar el suelo. Entonces, el productor tiene que hacer todo lo posible para que su suelo realmente lo provea de nutrientes y no tenga que salir a comprar un fertilizante. Ejemplo, en Entre Ríos se habla de la deficiencia del fósforo. En realidad tenemos poca biodisponibilidad, pero mineralmente tenemos muchísimo fósforo. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese fósforo esté biodisponible? Bueno, eso es el desafío del productor, que sus prácticas impacten en la biodisponibilidad del fósforo, porque ese fósforo después le va a permitir que el trigo o la soja crezca y coseche bien, digamos, o que la pradera produzca pasto y la vaca de leche. Y la diversidad lo mismo. No es lo mismo para un productor tener diversidad, ya sea diversidad productiva, diversidad de ambientes. Por ejemplo, si él tiene un monocultivo en una gran superficie y viene una mariposa y pone un huevo, va a encontrar terreno fértil para que sus huevos se transformen en orugas y coman. En cambio, si el productor tiene diversidad de cultivos, superficies un poco más chicas, entre parcela y parcela algún corredor con una planta espontánea, esa mariposa cuando llegue y ponga huevos, sus orugas no van a encontrar ese banquete, sino que van a encontrar una diversidad de situaciones que la van a poner en cierto desafío. Entonces, la diversidad y el suelo son como los dos grandes ejes que el productor tiene que poner en juego para que le provean de esos servicios de regulación y que lo que él haga sea eso, sostenido por eso y no por insumos de afuera. Y la energía, llevándolo a un concepto sumamente abstracto, es el sol. O sea, deberíamos tener agroecosistemas que usen como fuente de energía, no te digo que únicamente, pero muy mayoritariamente al sol y a la fotosíntesis y no al petróleo, digamos, ¿no? Porque todos los otros insumos son petróleo dependientes en su proceso de fabricación, transporte y demás. Entrevistas en Soberanía Humedal. La soberanía alimentaria la definieron los movimientos campesinos, rurales, como contestando al concepto de seguridad alimentaria que propuso la OMC, creo que en Roma, en la década del 90. Entonces, la definen como la necesidad o la posibilidad que tienen que tener los pueblos de definir cómo quieren producir, qué quieren producir, quiénes lo van a producir.
bueno, y ahí no se quedan solo en lo que es producción, sino en lo que este antropólogo Guattari llama las 3 ecologías, que es la producción, la distribución y el consumo, como que es una sola cosa a cambiar, porque está todo relacionado. O sea, vos no podés producir para la soberanía alimentaria si tu circuito de comercialización no trabaja en el mismo sentido, y lo mismo los consumidores, digamos, apoyando con el acto de consumo esos esquemas. Entonces, bueno, va por ahí la cosa. Y la agroecología es el cómo, en esto de cómo, quiénes, para quién o para qué. La agroecología es el cómo más que nada, y bueno, también la agroecología tiene una dimensión social que discute esto de quién, para qué. Esto del para qué no es lo mismo pensar en un alimento que pensar en un producto comercial que se enmarca en un negocio. Entonces, bueno, ahí están las diferencias. Y la agroecología básicamente toma líneas de trabajo de la ecología más profunda, esto de entender a los ecosistemas, entender a la vida como una cosa así más compleja. Ahí aportan, qué sé yo, Maturana, Giraldo, toda esa línea de Capra, toda esa línea de gente. Entonces, con esas bases epistemológicas y la ecología, se toma eso para los sistemas agroalimentarios. Es como la aplicación de esas bases epistemológicas y técnicas a los sistemas agroalimentarios. Y van de la mano, o sea, no podemos... O sea, si un productor dice que está haciendo agroecología, pero lo que está haciendo es simplemente modificar sus modos de producción, pero no tiene ese horizonte más político, más transformador y demás, está haciendo más verde lo que venía haciendo, pero no está haciendo agroecología. Para que haga agroecología, además de resolver ciertas cuestiones tranqueras adentro, hay que vincularse de algún modo distinto con la sociedad. Ya sea, bueno, lo que más a mano tiene un productor es su producción. Entonces, transformarse, por ejemplo, si un productor deja de ser un productor de commodities y pasa a ser un productor de alimentos para su región cercana, bueno, esa es su mejor forma de cambiar su modo de vincularse con la sociedad, porque va a empezar a ser reconocida en la sociedad como eso, como el que provee al pueblo de lo que fuese, leche, huevos, harina, carne. Mientras surca el ancho río en la madrugada clara, una canoa que deja el ritmo de las remadas, se oye un silbo que trasunta, río, hombre, cielo en calma. Bordonea el espinel a la proa atravesado para indicar al vaquiano que está prendido un dorado. Luego un triunfal alarido nos confirma lo anunciado. Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba. Fogoncito trasnochado, donde el pescador matea, al mirarlo desde lejos, sobre las aguas serenas, pareciera que las islas lucen un tendal de estrellas. Nadador de madrugadas, nada flor de agua el lucero, para irse a dormir tranquilo, fresquito en el firmamento, remanciando entre los ranchos la pobreza del islero. Pescador del Paraná,
te acompañaré hasta el alba, para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba. Mi nombre es Vargas Ricardo y mi profesión es pescar. Toda la vida soy pescador de nacimiento. Me nací y criado en la costa, nunca no tengo estudio, o sea, mi escuela fue la costa. El abuelo de mi viejo era pescador de Santa Elena. Sí, viene de generaciones, la cuarta generación que yo sé. Yo creo que el abuelo de mi viejo también, el padre también era pescador, así que viene de generaciones ya de años. Lo defendemos bien toda la vida, o sea que mi vieja vende pescado en la calle también y toda la vida nos dedicamos a eso. Y lo que no tiene que faltar nunca es la cuchilla, el gancho por si viene un pescado grande y el grampín, los remos por supuesto. Postales sonoras del Paraná. Bueno, yo me llamo Pascual Ángel Ríos. La profesión mía es pescador. Soy pescador toda la vida. Desde los 10 años hasta la fecha, pescador. Desde que sale el sol hasta que oscurece. Todos los días. Pescando y después haciendo las cosas en el rancho para cocinar y todas esas cosas. Buscar leña, remendar las mallas, atar anzuelo. Es un trabajo que todo el día haciendo. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba. Estás escuchando Soberanía Humedal, una producción de 170 escalones. Miñoca es un emprendimiento agroecológico situado en Tabosi, a 67 kilómetros de Paraná. En ese campo producen Amelia Usín con su hijo Germán Rearte. Producen harinas, huevos y carne ovina, formalmente desde principios de 2019, en un territorio de 100 hectáreas propias y un poco más que le arriendan a las chacras adyacentes. ¿Qué significa Miñoca? ¿Por qué esa denominación? ¿Cómo trabajan? Lo cuenta Amelia. El nombre Miñoca es porque Miñoca en portugués es lombriz, y lombriz es lo que deseamos que esté en el suelo. El día que nosotros levantemos una bosta o levantemos una piedrita y haya lombrices, ese día vamos a estar sintiendo que lo hicimos bien, que lo logramos. ¿Y qué es lo que logramos? Recuperar el suelo, devolverle al suelo lo que los humanos le quitamos. Y Miñoca en portugués porque, bueno, Brasil está metido en nuestra sangre y en nuestra historia, y también, entonces, como una forma también de mostrar esa parte nuestra, ¿no? Soberanía Humedal. Nosotros sembramos varios cereales y leguminosas. Nuestro fuerte es el trigo. También sembramos centeno, cebada, lino, soja no transgénica y maíz no transgénico. Sembramos y cosechamos y por supuesto no echamos ni fertilizante ni agrotóxico de ningún tipo. Preparamos nuestros fertilizantes, nuestros biofertilizantes. Si hubiera que usar algo lo preparamos nosotros. Hay un montón de plantas en la naturaleza que sirven para luchar contra insectos cuando es necesario, porque el principio de la agroecología, uno de los principios es que si la planta está sana, no se enferma. Claro, con un suelo enfermo la planta no tiene tantas posibilidades de ser sana, pero bueno, vamos luchando para eso, ¿no? Y a las malezas que no son malezas, que son buenesas, las vamos controlando, vamos viendo cómo hacemos para que nuestro cultivo crezca más que la otra. Y algunas hasta bueno que estén, porque si viene un bichito se va a esa y no a la nuestra. Se trata de convivir, como lo hace la naturaleza. En la naturaleza conviven montones de especies, animales, vegetales
y ahí están y luchan, cada una va buscando su espacio, y eso lo que tratamos de hacer de alguna manera es imitar a la naturaleza. Sabemos que se puede convivir, es mentira eso de que hay que matar todo para poder tener nuestra producción. ¿Qué alimentos podemos hacer con el principio de matar? Matar esto, matar los yuyos, matar los bichos, matar... Todo es matar. Ese verbo no existe en nuestra producción. Nosotros queremos vida. Testimonios en Soberanía Humedal. ¿Tus vecinos también hacen agroecología o te ven como un bicho raro? No, somos los bichos raros. Los bichos raros y estamos... Yo tengo mi casa, que era la casa donde vivía mi abuelo, que es una casa grande, vieja, que tiene más de 100 años, que está en lo que era el casco de estancia, que son un cuadro de 6 hectáreas, está la casa, el galpón y las otras casas, que son 2 casas más, y los corrales, con todo eso. Yo estoy ahí, y alrededor, el campo que está alrededor, le tocó a mi tía en la repartija de mi abuelo. El campo de mi mamá está del otro lado del ripio, del otro lado de la ruta, y resulta que las hijas de mi tía vendieron ese campo, se lo vendieron al vecino, que nosotros lo llamamos el rey del glifosato. Así que yo tengo glifosato todo a mi alrededor. Los debates urgentes. Soberanía Voces Humedal. desde un horizonte de agua. Soberanía Humedal. La Porota es un espacio rural para la agroecología ubicado en la zona de La Picada. Se trata de un campo lindero al Parque San Martín que gestionan Tincho Martínez y su mujer Rita. Para funcionar, buscan el aporte de otras personas. Al territorio de La Porota lo atraviesa el arroyo Las Conchas, conformando un corredor biológico potenciado por sus límites con el parque escolar. Tincho cuenta de qué se trata y desde cuándo apuntan a la agroecología. Esto arrancó así, con estas ganas de encararlo de esa forma, ahora hace un poquito más de 10 años. A pesar de que nosotros este campo lo tenemos hace bastante más tiempo, pero era la época en la cual teníamos nuestras actividades profesionales y era lejos de acá en Buenos Aires, parte también en Alemania. Y bueno, en este tiempo que llevamos, hemos pasado por diferentes etapas. Y bueno, la última y muy que nos entusiasma mucho, la última etapa en la que estamos entrando, es que en algún momento dijimos, bueno, nosotros acá queremos hacer una producción realmente sustentable, en armonía con la naturaleza. Nosotros queremos cuidar el monte, nosotros queremos poner el lugar a disposición de la sociedad para que disfrute y para que conozca lo que es la naturaleza de la zona. Nosotros queremos colaborar con el Parque Escolar Rural Enrique Verduc en todo lo que sea la restauración de este hermoso ambiente. Y entonces el paso siguiente era postularnos para pasar a ser área natural protegida en la provincia. Y eso fue lo que hicimos. Trabajamos durante el año 2021 bastante en armar lo que se llama un plan de manejo, que es una condición para eso. Y nos presentamos y bueno, a fines del año pasado firmamos con la Secretaría de Ambiente, con Daniela García, y Alfredo Verduc, el director de Áreas Naturales Protegidas, un convenio en el cual nos comprometemos a llevar adelante todo lo que dijimos en ese plan de manejo. Y bueno, en eso estamos. Soberanía Humedal. En este momento hay 2 cooperativas trabajando, y la cooperativa es una forma de asociación que nos gusta mucho, es muy afín a nuestras intenciones, a nuestra forma de encarar las cosas. Una es la cooperativa del Espinal, que casi podría decir que es más vieja que la Porota acá, porque cuando decidimos arrancar con esto ya estaba funcionando acá la cooperativa del Espinal, que se dedican en principio a la apicultura, y lo bueno es que no solamente obtienen miel y comercializan miel, sino que
todos los productos de la apicultura, polen, propóleo y muchos elaborados a partir de eso. Y ellos también tienen una actividad de cría de caprinos, por lo cual también venden leche de cabra, y que es una cosa muy, muy, muy interesante. Y la otra cooperativa, la cooperativa agroindustrial, está desde hace poco tiempo, hace un año más o menos, se hizo cargo de lo que es la huerta en La Pelota. La huerta en el transcurso de esta historia ha ido pasando por diferentes etapas. Hubo una etapa que la encaramos con mucho gusto y lamentablemente no prosperó, que fue la etapa en la cual dijimos, ¿no será posible que gente de la ciudad que se ha dado cuenta de lo que está comiendo, de que quiere comer sano y le gustaría producir sus propios alimentos, se organicen, armen un grupo y vengan a hacerlo en este lugar para consumir ese alimento sano y para comercializar en todo caso excedentes, ¿no? Y eso más o menos se dio durante varios años con altibajos, etcétera. Y lamentablemente cuando vino la pandemia y la dificultad de movilizarse y todo eso, se vino abajo ese intento. Así que ahora, bueno, está más profesionalizada la cosa con esta cooperativa. Y bueno, y después hay actividades así que más bien apuntan al autoconsumo. Hay un gallinero, hay algunos vacunos también. Hay una huertita, digamos, que es la huertita familiar más bien de lo que habitamos acá en el lugar. Y también, por último, un vecino que tiene una tropilla de caballos que se dedica a domar caballos y también a participar en las jineteadas. Y por otro lado, vamos organizando hasta ahora, medio caóticamente, diferentes tipos de eventos que pueden ir desde una visita guiada del monte, una caminata guiada que hace una compañera también que nos da mucho gusto que esté con nosotros, que es Gladys Donacimento. Gladys Ocay Verá es su nombre charrúa, que es una referente del pueblo charrúa y que hace unas hermosas caminatas guiadas donde muestra todo lo que los demás no vemos del monte, digamos que las plantas medicinales, alimenticias, etcétera, de las que disponemos y casi las pasamos con la cortadora de pasto por encima. Otras y eso es bastante limitado, que es la visita del arroyo, el arenal, que es hermoso. Y bueno, y otro tipo de actividades. Está abierto, por ahí viene un grupo que hace un taller de algo, visita de escuelas. Tenemos muchas visitas de escuelas, pero digamos la cantidad de cosas que se pueden hacer acá son realmente muchas. Voces desde un horizonte de agua. Soberanía Humedal. Amelia Usín explica de qué modo se distribuye lo producido. Bueno, sembramos, cosechamos y molemos. Así como sale el cereal, el trigo, por ejemplo, lo llevamos y lo molemos. Y hacemos harina integral, harina blanca en el caso del trigo, y lo vendemos a nuestros clientes, que son gente que nos conoce, que está en la lista de difusión de WhatsApp, que se va pasando el dato de boca a boca. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, pero en realidad generalmente el que llega es porque alguien le dijo. Y todos los lunes le mandamos una lista, en la lista de difusión le recordamos que hagan sus pedidos, porque nosotros tratamos de no copiar harinas. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos el lunes la lista de difusión y el martes molemos de acuerdo a los pedidos que nos hicieron. Tenemos clientes en Paraná, en Santa Fe, en el interior de la provincia también, en Gualeguaychú, en Concepción de Uruguay, en Victoria, en Concordia, en Chajarí, en La Roque, y bueno, seguro que me olvido de alguno. Y también por ahí aparecen clientes, tenemos gente que nos ha comprado, tenemos un cliente en Misiones, tenemos uno en General Roca allá en el sur, tenemos en Buenos Aires también algunos. Y vendemos a panaderos, vendemos a
gente que tiene almacenes de productos agroecológicos, naturales, a dietéticas también, y a consumidores. Gente que compra para consumir, que lo reparte, por ahí que lo comparte, hace una compra y reparte. Y bueno, así trabajamos con los granos y las harinas. Soberanía Humedal. Hace 3 años arrancamos con las gallis, con las gallinas, y las gallinas las criamos sueltas. Ellas están en una pradera, están en un lote que está cercado por una red eléctrica, no tanto por ellas, sino para que no entre un zorro, a un gato montés que ya entró una vez. Entonces ellas están sueltas ahí, además de darle alimento, que el alimento, este emprendimiento lo tenemos en sociedad con Federico Sorenson, que es de Santa Fe, que el emprendimiento de él se llama Desde Adentro. Entonces él tiene gallinas allá y comparte con nosotros estas gallinas y él hace el alimento. Eso es una parte importante porque él trata de hacer el alimento con maíz, con soja, agroecológico, porque si no también estamos ahí en esa transición, ¿no? No siempre consigue, porque no es fácil conseguir. Entonces todos los días se juntan los huevos que los ponen en los nidales que están adentro de las casillas. Y duermen ahí, pero están sueltos. Los huevos los vendemos de la misma manera que las harinas. Y bueno, tenemos ovejas y vendemos carne de cordero. Vendemos todo el año. La gente lo compra para hacerlo. Nos compra, por ejemplo, un cuarto marcado y con un pedazo hacen una cosa, con otro hacen otra. Y empieza a introducir la carne de ovina en su rutina y sabe que es una carne agroecológica. Las ovejas están sueltas, comen pasto, comen pradera, no comen nada que no sea de origen agroecológico. Tincho Martínez destaca la faceta social que implica el trabajo agroecológico y lo distingue de la producción orgánica a secas. La agroecología no se limita a la eliminación de plaguicidas, de síntesis química, lo que nosotros llamamos los agrotóxicos, sino que tiene muchas otras facetas. Toda la faceta social, la recuperación de la naturaleza, el trabajar tratando de restaurar los procesos de la naturaleza y en armonía con esos procesos, y la cuestión de la identidad cultural. O sea, hay muchos aspectos de la agroecología que, por ejemplo, en un cultivo orgánico no aparecen. Para ser orgánico hay que respetar un montón de cosas en lo que hace al uso de químicos, etcétera, etcétera. Pero yo puedo talar un monte y hacer un cultivo orgánico. O puedo explotar a los trabajadores y hacer un cultivo orgánico. De este modo, y a partir de los ejemplos concretos, vemos cómo la agroecología es asumida como una de las formas de cambiar el actual estado de cosas. Yo laburo a nivel de productor, o sea, lo que yo puedo, en lo que yo interfiero es, no le muevo la aguja del amperímetro. Nicolás Indelangelo. Pero sí somos muchos y somos parte de como de un cambio cultural, digamos, que no es menor. No es menor generar así como una conciencia de que todo esto está pasando y también generar conciencia de que se puede otra cosa, o sea que hay otros escenarios posibles. Eso es como una batalla, no sé, incluso mediática o cultural, no sé cómo llamarla, de que la gente avisore otros horizontes y no se quede con los discursos hegemónicos de que la única posible es esto. Estamos trabajando en eso y eso es re valioso, lo que no quita que para que podamos hacer cambios realmente significativos necesitemos de cambios estructurales y ahí yo no sé cómo influir en eso. Y es como el debate, ¿no? Que falta, o que yo participo por ahí de algunas luchas o organizaciones que luchan o planteos sociales, políticos. Y creo que hay un acuerdo en qué es lo que no queremos. Paren de fumigar,
paren de maltratar los humedales, protejamos los humedales, ley de humedales ya. O sea, tenemos claro qué es lo que no queremos. No queremos los incendios en el delta, no queremos los desmontes. Bueno, pero ¿qué queremos? ¿Y cómo lo vamos a construir? Y quizá hay acuerdo también en acciones micro. Estamos de acuerdo en eso, pero bueno, ¿quién lo va a llevar adelante a eso? ¿Cómo? En esta agenda geopolítica, ¿quién es capaz de llevar adelante esos programas? Y ahí hacemos agua, digamos, porque compañeros que tienen re claro que no quieren esto, no sé, y con todo el respeto del mundo lo digo, y es recontraválido, militan en espacios que abiertamente se definen como capitalistas. Y la raíz un poco de todo esto es esa estructuración social capitalista. Entonces, yo no sé qué necesitamos, pero tengo claro que capitalismo no. Y no hay un capitalismo verde, verde, humano, amoroso. Eso no existe. Y no va a existir porque la base de esa estructuración es la explotación del recurso de la naturaleza y del ser humano, que es lo mismo, digamos. Soberanía humedal. Yo sentía mucha falta de mi militancia. Amelia Usín, Miñoca. Yo milité en los 70, milité poco porque agarré la cola de la militancia. Yo cuando me exilié tenía 20 años, pero bueno, fue algo importante para mí, ese despertar a la militancia, esa conciencia revolucionaria. Después allá en Brasil milité en derechos humanos, participé en teatro, un teatro que era Teatro Popular, se llama allá, que es un teatro que va a los barrios, trabajando temáticas sociales y de América Latina. La militancia siempre estuvo en mi vida. Y yo me vengo acá, bueno, primero me encargo de tratar de sobrevivir, y después, ¿qué hago? Y como que en el pueblo nunca veía la forma. Y bueno, con esto me di cuenta que esta es mi militancia, y esta es lo que tengo que hacer, porque esta tierra no es mía, yo estoy acá, después vienen otros, y yo tengo que dejarla mejor que antes, y tengo que, mientras yo esté, hacer para que esto mejore, y me encanta, y Germán piensa lo mismo, y somos felices haciendo eso, y ya está, no hay dudas, no hay nada. Yo estoy jubilada como docente y sigo haciendo las dos cosas que amo, que es la agroecología y el teatro. Testimonios en Soberanía Humedal. Las redes son re importantes, son la base. Tanto red para las personas que nos compran, que nosotros les compramos porque consumimos. Yo digo, cuando haces el clic, no volvés atrás. En el sentido de que yo no puedo volver a consumir cosas que consumía. No puedo consumir ultraprocesados. Yo no entro en un supermercado. Yo le compro a Fernanda, le compramos a Nico, el pan. Igual yo hago pan, hago galletitas, trato de hacer todo lo que pueda. Le compro a un amigo que tiene huerta agroecológica, le compro, en fin, todo lo que puedo. Hago el jabón de lavar la ropa, hago el suavizante. O sea, es una práctica cotidiana que además eso yo ya no puedo hacer otra cosa. Soberanía humedal. La agroecología es una de las maneras de lograr la soberanía alimentaria. O sea, no es la única, porque hay otro tipo también de producciones, la biodinámica, la permacultura, no sé, pero es una de las formas, o sea, de poder realmente producir alimentos sanos y nuestros, ¿no? Con semillas nuestras, no hay otra manera. No hay otra manera, y es necesario. Y necesitamos la pata de los consumidores. Necesitamos consumidores exigentes, consumidores informados. Voces desde un horizonte de agua. Le consultamos también al periodista y escritor Tirso Fiorotto, integrante de la Junta Avia Yala por los Pueblos Libres, que relaciona soberanía alimentaria con la vida en el humedal. Todo está concatenado, la soberanía alimentaria con el conocimiento, ¿no? La pesca, por ejemplo, abarcaría, digamos, una pesca de tipo artesanal, podría alimentar a muchos sin poner en riesgo a las especies, como hoy, por la exportación. Pero también sabemos que a través del humedal se alimentan toda una serie enorme o se da vida o nidos a una serie enorme de especies, ¿no? El humedal es vida, de manera que la soberanía alimentaria para los pueblos del mundo puede tener un significado.
pero en cada lugar, cada territorio tiene que bajarlo a su propio orden y a su propia condición, a su propia naturaleza, ¿no? Rumores del río. Nosotros tenemos tradición comunitaria de alimentos sanos y cercanos y de conocimiento. Y eso está presente aún en muchas de nuestras familias, de nuestras madres, nuestras abuelas, de nuestros papás, en gente de campo y gente de barrio. Se fomenta algo en las escuelas agropecuarias. Lo he visto porque las he visitado. Algo se fomenta de eso, algo se conoce. Pero en las escuelas de barrio, que son mayoritarias, se ha aislado a la persona de su entorno. Nos hemos aislado, ¿no? Y todo lo que es el alimento, qué sé yo, queda como cosa de otros. No sabemos de dónde proviene la papa que pelamos al mediodía. No sabemos de dónde proviene. Bueno, cuando yo era chico, que soy campesino, las papas provenían, las hacíamos nosotros con mi papá y mi mamá. Las arvejas también, los choclos también, las sandías, los melones, los zapallos, la calabaza, la batata, las papas, ¿qué más quiere? Todo esto era una huerta, ¿no es cierto? Todo eso se ha perdido. Y eso lo aprendió mi papá y mi mamá de mis abuelos. Y ellos lo aprendieron de no sé de quién. De manera que se ha perdido y hay que recuperarlo. No hay que inventar cosas nuevas necesariamente. Por supuesto que con la tecnología se puede variarla, ¿no es cierto? La concepción de las cosas. Pero tenemos muchísimo que aprender de nosotros mismos. Soberanía Humedal. Una producción de 170 escalones. En un presente cada día más complejo para la diversidad y la vida en equilibrio con el ambiente, la productora Amelia Usín y el ingeniero agrónomo Nicolás Indelangelo se animan a proponer un futuro. Como venimos con el cambio climático, como viene el mundo, o nos ponemos las pilas por ahí, para ese lado, o no vamos a estar. Nosotros no vamos a estar, los humanos. No hablo de mí, que ya soy viejita y que seguramente no voy a estar, pero de los más jóvenes, de todos, es complicado. No va a haber lugar para el ser humano, porque si no tenemos suelos, si no tenemos agua limpia, si no tenemos aire, para las generaciones que vienen, ¿cómo van a vivir? ¿Qué van a comer? ¿Cómo se van a alimentar? Es caótico. Así que o vamos por ahí y tratamos de ser cada vez más. Este tipo de cosas sirve un montón, porque por ahí escucha gente que no sabe, que no tiene idea. Soberanía Humedal. Y yo no quiero perder la esperanza, qué sé yo. Y así. Porque, bueno, eso, cuando yo te decía, no tenemos que perder los horizontes de discusión, bueno, yo no lo he perdido y tampoco pierdo la esperanza. Y creo que así como el sistema hace agua, se va a hacer tanta agua que va a ser necesario que más masivamente se construya otra cosa. Soberanía Humedal. Postales sonoras del Paraná. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Barba rala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol.
en cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo, pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Ya se va por la barranca el viejo pescador. Esto fue Soberanía Humedal, una realización de 170 escalones. Coordinación general de Pablo Russo. Investigación, guiones y entrevistas de Franco Giorda y Pablo Russo. Edición de audio de Pablo Perro Morelli. Locución de artística de Delfina Luque. Ilustración y diseño de Mariux Ballesteros. Producido desde Paraná, Entre Ríos, litoral argentino. Con el apoyo de Gestionar Futuro 2023, Ministerio de Cultura de la Nación.